cómo podemos convivir en sociedad, aún en la confrontación, aún con la expresión de la diferencia, de los diversos intereses, los diferentes intereses y de la confrontación incluso apasionada. Nosotros y nosotras, digo esto desde la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y desde el rol que me toca ocupar como directora, venimos viendo desde hace tiempo ya una fuerte erosión, digamos, de lo que es la conversación pública, la conversación social, el debate público, ¿no? Lo que venimos viendo es que precisamente empiezan a haber cada vez más discursos violentos, discursos de odio, discursos discriminatorios que van corriendo los límites de lo decible. Y cuando decimos de lo decible, decimos también de lo posible, de lo que es posible ser imaginado, de lo que es posible ser pensado, de lo que es posible ser actuado, ¿no? Y en este sentido creo que hay una relación entre esto, entre el lenguaje y lo que se conversa en nuestra sociedad públicamente, en el espacio público, y en esto quiero diferenciarlo del ámbito también de lo privado, y las formas y el lenguaje, ¿no? Y las formas que tenemos de pensar las relaciones sociales, de pensar las relaciones en nuestro mundo, ¿no? De alguna manera el lenguaje va formando la trama simbólica desde las cuales, pensamos las relaciones con los otros y actuamos, ¿no? Entonces, si esas formas se van erosionando, van siendo cada vez más violentas, o plagadas de discursos de odio, más discriminatorias, empieza a ser posible pensar que el otro, la otra, digamos, por el solo hecho de ser diferente, puede ser violentado, puede ser exterminado. Algo que me parece muy, muy importante señalar es que a veces se pierde de vista, es que la diferencia es constitutiva de lo social. No solo la diferencia, sino también el conflicto, ¿sí? No solo tenemos diferentes gustos, diferentes intereses, diferentes trayectorias, nacionalidades, identidades de género, sino que muchas veces también tenemos distintos intereses que entran en confrontación, ¿no? Me parece que lo que está en juego es no tanto que no se exprese la diferencia, sino precisamente cómo podemos convivir en sociedad, aún en la confrontación, aún con la expresión de la diferencia, de los diversos intereses, los diferentes intereses y de la confrontación incluso apasionada. Nosotros y nosotras lo que venimos viendo es que lo que se ha erosionado es como el marco de la democracia, los límites de la convivencia democrática, esos marcos que incluso fueron fundados, creemos, a partir de la recuperación de la democracia en 1983. Pensamos que el nunca más fue mucho más que aquella frase dicha en el alegato por Julio Estracera durante el juicio de las juntas, sino que fue prácticamente el nunca más al terrorismo de Estado, pero también al ejercicio de toda violencia política. Creo que más allá de que pueda haber, digamos, situaciones de violencia en nuestra sociedad, incluso de violencia política, esto constituye un gran acuerdo del conjunto de la sociedad, un gran acuerdo que esto funda un marco dentro del cual se expresa precisamente la diferencia, la diversidad, incluso la confrontación apasionada, incluso la confrontación política. Un derecho muy importante para el ejercicio de la vida en democracia, digamos, para la vida democrática, que es el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Es un pilar de la vida en democracia y creemos que ese derecho debe ser defendido, sostenido, cuidado. Es cierto que los discursos de odio, los discursos violentos requieren de alguna manera de algún tipo de límite al ejercicio de la libertad de expresión. Nosotros tenemos un marco jurídico que tiene varias disposiciones que ponen límite, no límite como censura, siempre estamos hablando de un tipo de responsabilidad ulterior, es decir, de un tipo de responsabilidad que se asume o que debe ser asumida o que debe ser sancionada una vez que los discursos ya fueron dichos, ¿no? O expresados. Ahora, precisamente como intervienen, digamos, sobre las responsabilidades ulteriores, o sea, las que se deben asumir o sancionar
luego de que los discursos son dichos, muchas veces son insuficientes y no siempre reparan el daño de un discurso que ya ha sido dicho. Por lo tanto, para nosotros y nosotros, y más a partir del diagnóstico que yo hacía antes, es muy importante no solo la entrada jurídica, sino una entrada político-cultural. Una entrada político-cultural que creemos debe subrayar, ante la erosión de la conversación pública y del debate público, la idea de responsabilidad. Es decir, qué responsabilidad tenemos cada uno, cada una, en todos los espacios sociales, digamos, de cara a, digamos, los discursos de odio, los discursos violentos, el tipo de discursividad que estamos proponiendo, que en definitiva también es una forma que estamos proponiendo para relacionarnos con los otros y las otras ante las diferencias, ¿no? Las responsabilidades no son las mismas. Sí creemos que, ante los discursos violentos hay distintos tipos o niveles de responsabilidad y que no es la misma la responsabilidad de alguien que ejerce un rol de representación, como por ejemplo los políticos, las políticas, los referentes y las referentes políticos y políticas, que quien no ejerce ese lugar de representación o de referencia. Del mismo modo, no tienen la misma responsabilidad un ciudadano o una ciudadana de a pie, decimos nosotros, que aquellos que tienen su voz amplificada en los medios de comunicación. Por lo tanto, sí creemos que hay una responsabilidad mayor en esto de cuidar los marcos o los modos en que se da la conversación pública por parte de las y los periodistas, por parte de las comunicadoras y los comunicadores. Sí creemos que ahí hay una responsabilidad mayor porque son voces que tienen más impacto, ¿no? Que llegan o a más cantidad de gente o del mismo modo tienen mayor legitimidad, es decir, han construido una referencia que hace que esas voces tengan mayor incidencia precisamente en la conversación pública, en los modos en que pensamos, en los modos que concebimos al otro o a la otra. Las redes sociales proponen un modo de intervención muchas veces anónima. Y si nosotros pensamos que lo que queremos es restituir la idea de responsabilidad, es decir, ser responsables por lo que decimos, lo que pensamos, lo que proponemos, lo que proyectamos, bueno, la idea de responsabilidad requiere también de un sujeto responsable, ¿no? De un sujeto con nombre propio, de un sujeto que pueda poner el cuerpo, de un sujeto que pueda poner la cara. Entonces me parece que ahí podemos contrarrestar algo de esta tendencia al anonimato, ¿no? Yo creo que aquello, digamos, la diferencia que en la escuela no emerge, ¿sí? Cuando no emerge la diferencia o el procesamiento de la diferencia política, pero también esto de género, cultural, de nacionalidad, étnica, digamos, de todos los tipos de diferencias que podamos procesar. Cuando eso no emerge en la escuela o en algún espacio social cuidado, de algún modo emerge en la sociedad. Y lo peor que puede pasar es que emerja de manera no procesada, no violentada, no procesada, no cuidada y por lo tanto de una forma violenta y carente de responsabilidad sobre las consecuencias que eso genera en otros y otras, ¿no? El oficio del periodismo, el trabajo de las y los periodistas es un trabajo que históricamente se ha fundado sobre ciertos pilares, ¿no? Precisamente para poder brindar información veraz, información de calidad, ¿no? Algunos de estos pilares son chequear la información, es decir, no publicar toda información que un periodista o una periodista recibe. Otra es, por ejemplo, otra característica histórica es consultar a más de una fuente, ¿no? No quedarme con lo primero que me dice una fuente. La fuente es el lugar de donde obtiene la información el periodista o la periodista. No quedarme con la información que me da una sola fuente, sino consultar más de una fuente. Otra característica histórica ha sido salir a la calle, ir en busca de la información. Yo creo que estamos ante un periodismo cada vez más desprofesionalizado, es decir, o más precarizado, o donde estas características propias del trabajo se ven amenazadas por unas rutinas de producción que muchas veces las empresas periodísticas proponen. Pensemos que las y los periodistas no son personas sueltas, digamos, solas, sino que trabajan en el marco de rutinas periodísticas que proponen las empresas periodísticas generalmente,
Hoy, bueno, el periodismo está muy mal remunerado, muy precarizado, entonces muchas veces se carece de las condiciones para producir desde estas características que yo nombraba recién y por lo tanto muchas veces estamos ante un periodismo de poca calidad, que no brinda información de calidad, información veraz, información en definitiva sobre la cual podamos confiar e incluso tomar las decisiones que un pueblo necesita tomar. Yo creo que esta desprofesionalización del periodismo ayuda también a una discursividad carente de responsabilidad, violenta, más amarillista en algunos casos, ¿no? Porque, bueno, son discursos discursos violentos que generan cierta atracción. Entonces me parece que sí es necesario cuidar, atender el trabajo que implica la producción de información de calidad, de información que sea veraz, que es en definitiva la que circula por las redes sociales. Nosotros sí creemos que la construcción de una discursividad social no violenta o que no esté signada por los discursos de odio requiere de un sistema mediático, de un sistema infocomunicacional diverso y plural o menos concentrado, ¿no? Quizás es uno de los temas menos visibilizados, ¿no? Creemos que precisamente como producir información de calidad, un periodismo de calidad es trabajo, creemos que para garantizar un sistema de comunicación diverso y plural que no esté hegemonizado por un tipo de discursividad violenta, sino que pueda tener mucha información circulando, muchos actores visibilizados, muchos conflictos, muchas historias, etcétera, sí se requiere de política pública activa que por un lado limite la concentración y por otro lado promueva diversidad y pluralismo, ¿no? Es decir, cuando decimos que promueva diversidad y pluralismo, significa también que promueva el trabajo periodístico en diversos tipos de medios de comunicación con capacidad de incidir en el espacio público. La escuela tiene un lugar muy importante que ocupar, porque la escuela es precisamente el espacio que sigue teniendo un tiempo, si querés, en el medio de la vorágine de Twitter y de TikTok y de las redes sociales y del modo. Creo que es un tiempo en el cual se puede decir, bueno, paremos la pelota y pensemos estos procesos, qué significa esto, qué significa un discurso negacionista, cómo se construye. Me parece que la escuela es un espacio, precisamente al decir paremos la pelota, aquí hay un tiempo y un espacio donde podemos aprender, un tiempo y un espacio donde podemos reflexionar, me parece que es un espacio muy, bueno, así ha sido, así viene siendo muy interesante para el despliegue de las políticas de memoria. Porque me parece que de las políticas de memoria o de otras políticas que permitan desandar estereotipos, estigmas. Pienso en las políticas de memoria como un tipo de política para desandar los negacionismos, ¿no? Pero también pienso en que son necesarios parar la pelota y reflexionar acerca de cómo se constituyen algunos estereotipos, ¿no? Que implican otra discursividad violenta, ¿no? Por ejemplo, estereotipos de género, ¿no? Una discursividad violenta en relación al género, hacia diversas nacionalidades. Entonces, me parece que a la simpleza del discurso de odio, casi como un eslogan publicitario, casi con la eficacia del reduccionismo, bueno, yo no sé si nos queda otra más que contrarrestarle la argumentación, ¿no? La argumentación, el ejemplo, la historia y el rostro del otro, el rostro de la otra. Cuando aquello que se ataca no tiene rostro, no tiene historia, no tiene un cuerpo, es puro discurso que se reproduce, yo creo que es más fácil ese lugar de irresponsabilidad ante lo que se dice, ¿no? Cuando vemos que el otro es un compañero, una compañera, un humano, una humana, que siente, que tiene una historia,
y se puede restituir, digamos, esa historia, esos intereses, esos gustos, los miedos, los temores, digo, todo lo que lo humano conlleva, me parece que es más fácil pedir que se tenga responsabilidad ante el sufrimiento, el padecimiento del otro o la otra, porque creo que no tenemos que olvidar que no solo daña la violencia física, el discurso de odio daña en sí mismo